Estamos otra vez reunidos para conversar de literatura y para conversar sobre los personajes que hacen literatura. Y este conversatorio lo hemos llamado Jorge Bautista Lara, lector y escritor con vocación de maestro. Jorge Isaac es nicaragüense, nació en Managua en 1963. Es el sexto hijo de una familia numerosa de 10 hermanos en la que yo fui el cuarto. Así es que es mi hermano de papá y de mamá y compartimos esa familia numerosa en nuestra niñez y en nuestra adolescencia. Una casa pequeña en donde cabíamos los 10 hermanos con nuestros padres en espacios limitados y compartíamos las dificultades cotidianas de las familias numerosas de escasos recursos. Jorge es lector, escritor, abogado y maestro. Es especialista en derecho del consumidor y en derecho municipal. En realidad, creo que una de sus grandes cualidades es que es un lector constante. Siempre está leyendo, siempre lleva un libro en la mano. Y más que un libro, 2 o 3 libros que se relevan según los estados emocionales y según las necesidades. Pero también Jorge es un escritor acucioso, minucioso, de la palabra impecable, diríamos, pero es también un maestro dedicado, un maestro con una profunda vocación por enseñar. Tiene numerosos artículos publicados en diarios y revistas impresas y digitales y cuenta con numerosos cuentos y también relatos para niños y numerosos ensayos sobre diversas temáticas jurídicas, urbanísticas, políticas, literarias, sociales, históricas y de las circunstancias internacionales. Ha publicado al menos 7 libros y yo diría, como lo conozco bastante bien, que como persona es de los que cree en la franqueza de las relaciones humanas y cree en el compromiso de asumir lo que cree. Tiene la ingenua simplicidad de un niño, aunque dejó de ser niño por la edad hace varios años, pero en general sigue teniendo esa simplicidad y esa ingenuidad. Tiene la agudeza académica del maestro y la acuciosidad del lector, un lector atento, activo, diverso. También es un hombre solidario. Bueno, eso es lo que yo podría introducir de este escritor nicaragüense, Jorge Bautista Lara, cuentista, narrador, ensayista. Pero para comenzar a hablar con él, vamos a hacerle una pregunta a partir de todos estos comentarios iniciales. En realidad, Jorge Bautista, ¿quién es Jorge Bautista? Bueno, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo estamos? Gracias por la introducción tan bonita, que hasta me siento bien, una introducción tan bonita. ¿Quién es Jorge Bautista? Pues, hijo de una señora que se llama María Rosa, profesor de 40 años, próximo año cumplo 40 años en la universidad. Accidentalmente llegué a ser docente. Siendo estudiante me ofrecieron la posibilidad de trabajar en la universidad. Mi primer condición es no dar clases. Me dijeron que sí. Me dejaron pasar un año. Una vez que enamoré el salario, me dijeron, tenés que dar clases. Ya me había enamorado del salario y no tenía ya cómo irme para atrás. Desde entonces me quedé de docente y el próximo año ya quedo por los años. ¿Qué es un profesor? Soy de vocación ya a esta fecha, profesor. He escrito, como bien decía, 7 libros. No he publicado unos 4 o 5 libros que están en la computadora. Mis primeros escritos, ahorita con esta entrevista, pues me vi lo obligado de revisar cuando escribí por primera vez algo y que físicamente constara. Y lo tengo. Y un cuaderno que tengo de poesía, que son aproximadamente 60 poemas, ¿no? De esa fecha. Después dejé de escribirlo
y pasé a escribir cuentos, y más adelante pasé a escribir ya algo de literatura infantil. Digamos, soy una persona dichosa de tener 9 hermanos, entre los cuales está tu hermano, eh, que de alguna manera ha seguido como a la vanguardia de lo que luego algunos de los hermanos hemos seguido, porque entre nosotros está otro hermano que se llama Moisés Bautista, que también es escritor, pero nunca ha publicado. Hace poco logré encontrar un texto de colección de poesía, tengo que volverlo a rescatar, porque le decía a Moisés que es un medio, es único que no has publicado, y sos de los 3 el primero que comenzaste a escribir, porque él comenzó a escribir llegando a León, ¿no? Jorge, pero no vamos a hablar de otros, vamos a hablar de vos. Entonces, sin hablar del otro hermano. Es decir, porque si no te desvías hablando del universo y no hablas del punto de referencia que sos vos. ¿Quién sos vos? Sos maestro. Tiene que ver como aquello que decías vos de tu cisne negro, de lo que ha escrito algunas cosas. En tercer año decidí ser lector, y en eso voy a darte 3 condiciones que creo que es bueno tomar en cuenta, porque no solamente hay persona producto de esto, sino que hay varias zonas. Lo primero, el ser escritor tiene que ver con el origen, con la mamá. La mamá colocaba en el patio, era un patio de tierra, en aquel momento, como bien decíamos, éramos 10 hermanos, y colocaba una radio que todas las tardes narraba cuentos. Nos ponía en círculo, nos tocaba la radio, y todo aquello era solamente de audio, no era visual, era la radio de aquellos tiempos, ¿no? Que se daba con de citas a las maniguetas, no era como hoy, cuestión de tecla, era de otra manera. En ese momento comenzó. Otro detalle que tiene que ver con esto de ser escritor fue cuando llegamos a un colegio de hermanos cristianos de la Orden La Salle, donde nos obligaban, así literalmente, en cada año que ibas pasando, a leer un libro obligatoriamente. Jorge, te quiero pedir que hables más despacio, porque tu internet parece que está fallando, o tu teléfono, ¿verdad? O el medio que estás utilizando. Así es que lo más despacio posible, pausado, para que podamos escucharte. Pues te decía que la influencia que recién, porque salimos varios hermanos escribiendo al final, ¿no? Fue actualmente no el colegio de hermanos cristianos de la Orden La Salle, y en este colegio era obligatorio la lectura de un libro en cada que íbamos pasando. Era obligatorio. Y resulta que en el año decidí, una decisión personal, que me iba a convertir en lector. Otra ventaja de esta red de irse formando es que en la casa hay una biblioteca pequeña, pero ahí estaba la biblioteca y había una cantidad de libros que están a mano, que están en acceso, algunas colecciones de aquella época, y luego al llegar al colegio había una biblioteca muy grande, muy hermosa, muy ordenada, con el montón de ficheros, y nos obligaban a ir a buscar, a ir a investigar a esa biblioteca, que en aquel momento me parece que era la biblioteca más grande de los colegios que había, y estaba sin cargo un hermano, le decían el hermano Alegría. Era un poco bajito, rellenito y peloncito. El hermano Alegría, muy bonito la relación. Tuve esa dicha, y después llegando a Ciudad de León, me encuentro con una ciudad colonial, una de las ciudades más antiguas de Nicaragua, como Granada, León, y tenía la universidad más antigua de Nicaragua, y en ella la Facultad de Derecho, con una biblioteca al estilo colonial. Entonces, tanto en la infancia como en el colegio y luego en la universidad, he tenido la dicha de encontrarme con bibliotecas bastante abastecidas en su momento, y que todas ellas inducían a leer. Llego allá a León y nos dicen que leer. Al final me convertí, porque me dijeron, mayor autor de ese grupo que iban de promoción de derecho. Pues bien, decidí leer, y me convertí en un lector por gusto, por decisión, y porque en el colegio nos lo daron, y por el diferente punto de vida que iba pasando nos iban permitiendo entrar a eso. Hasta que llegó un momento que
Uno de mis cuñados, que era mecánico, porque ya no está con nosotros, me dijo: Jorge, mira, si lees tanto, ¿por qué no escribís? Y me quedó aquella parte: si lees tanto, ¿por qué no escribís? Porque yo no había pensado en escribir, es alguna poesía que había hecho. En ese momento decidí comenzar a escribir. Y así, mi primer libro publicado es el año 2002 y se llama Escape por el espejo. De ahí surgieron otra cantidad de libros. La cara oculta en el 2003. Ese fue el primer libro. Eh, Quien lo prologó fue Francisco Arellano, que era miembro de la Real Academia y después presidente. El segundo libro fue La cara oculta. Ese es el segundo libro que se publicó en ese momento. Y el tercer libro que se publicó fue La Leontina de la Abuela, que tiene la fotografía de una tía en ese momento, y hace la lina que está en la parte de abajo y la abuela que se iba a casar y que a esta abuelita, tía abuela, hacerlo. Pero es que hay un detalle, y es que esa tía abuela era la a mí en la infancia, y ella contaba de esos cuentos que le regalaba a tía abuela. Entonces, en conmemoración a esta tía abuela, dije, pues, este libro va a tener su fotografía, le pedí permiso ahí en su momento, me lo autorizó y logré colocarlo ahí, en la parte de la portada. Francisco Arellano fue el que me prologó los 3 libros de esta serie, 3 libros, y en cada uno de ellos, por ejemplo, en la primera publicación me dijo que el cuento número 1 de mi libro número 1 era así el cuento perfecto. Y le fascinó y me dijo: continúa escribiéndolo. Sin embargo, a pesar de esto, pedí autorizaciones. Para escribir, tenía la cantidad de cuentos y decía, bueno, ya que he escrito, ya que hemos hecho algo de texto, pues quisiera saber una opinión autorizada, si realmente esto es publicable o no. Fue cuando me enteré con Francisco Arellano, que de casualidad su esposa trabajaba cerca de nuestra persona en un ministerio de economía, y entonces le pregunté, me decía ella, él se encarga de la parte literaria. Te repito, después nos dimos cuenta que era miembro de la Real Academia y después llegó a ser presidente de la Real Academia, y bueno, ya no está con nosotros tampoco, ¿no? Él revisa los cuentos y me dice: mira, yo voy para España ahorita, tenía una reunión con los académicos, yo te contesto. Cuando regresó me contesta y me dice: son publicables. Y no solamente son publicables, sino que al final le gustaron, me parece bastante, porque me lo dio a entender y me dijo francamente, y me dijo: continúa escribiendo. Y así se escribieron esos 3 libros. Pero luego había un compromiso con mi hija y con la niñez, y ahí fue donde surgió la idea de escribir los cuentos más difíciles, los cuentos infantiles. Ese es uno, el Castor, que el Lucas es realmente, ahora lo reflejo, lo digo, en conmemoración a un niño que murió antes de nacer. Entonces logré agarrar el nombre y colocar el nombre de Lucas y la tortuguita. Pero aquí tenía un problema, ¿no? En los primeros cuentos me dio el visto bueno que eran publicables, era un miembro de la Real Academia. En el segundo había un problema, y es que el cuento infantil, el visto bueno no pueden dármelo gente adulta ni un académico, sino que tienen que dármelo niños. El niño es el lector más franco, más honesto, porque si algo no le gusta, simplemente se levanta, se va, y no le gustó, no te va a dar argumentos académicos, no le gustó y ya está, no le gustó. Y se lo. Así que decidí formar algunos grupos de niños, y les leía los cuentos, no les decía quién los escribió, solo se los leía. Les gustaba, no les parecía, en la mayoría, que eran muy cortos. Y así hubo algunos cuentos infantiles que tuve que prolongar más su desarrollo, aunque llegó un momento, como efectivamente, no sé si lo recordás, vos mismo me dijiste, Jorge, uno de estos cuentos, me dijiste en ese momento cuál de ellos es muy largo, y yo te contesté, pero es que lo había escrito más corto, y niños a los que se lo leí me dijeron que era muy corto, que lo hiciera más largo. Lo presenté por segunda vez y me dijeron que aún así que lo hiciera más largo, y a la tercera vez les dije: no, ya no puedo prolongarlo más, se queda con ese tamaño, porque si no ya hacemos otra cosa. Fue que se fueron haciendo más grandes los cuentos, y realizamos
aproximadamente, son 3 ediciones de cuentos infantiles. Aquí está el que acabas de mencionar, Lucas y la Tortuguita. Está el otro cuento que se llama Robertito, el niño más alto. Y el libro, los dibujos los hizo mi hija, una de mis hijas, que ahora está por graduarse de arquitectura. En ese momento era una pequeña, ¿no? El otro cuento es Sapito Tito, que y El sol me sigue. El sol me sigue es otro de los cuentos que se publicó y luego, dándoselo a leer a algunas personas adultas, me decía una parodia y me decía, pues fíjate que a mí no me seguía el sol, a mí seguía la luna. Y algunos otros me decían, sí, pensaba de pequeño que a mí el sol me seguía. Entonces, en base a eso, pues escribí. Hay otro libro de cuentos, no se ha publicado, a ver cuándo será, pero que tiene que ver con una niña, en conmemoración un poco a los abuelos, una niña que su abuelito le regaló una cantidad de cajitas y ese montón de cajitas tenía cada una de ellas una historia que contar. Entonces la niña tenía como una especie de biblioteca y cada vez que abría una cajita salía al mundo una figura, salía al mundo un recuerdo, salía al mundo un cuento y la niña miraba el cuento como cuando mira uno un cuento escrito. Y de repente, cuando había mucho ruido, la mamá le abría la puerta y le decía, está haciendo ruido. Y entonces la niña tenía que tapar las cajitas para que todos los recuerdos y todos los cuentos regresasen otra vez a la parte estaba y las tonadas musicales regresaran otra vez a sus cajitas. Entonces tiene que ver algo con eso. Hay otra opción a una costura que también lograba hacer vestidos de todo tipo. Eso en conmemoración a nuestra madre y en conmemoración a nuestra abuelita que era costurera. Nuestro papá fue músico, nuestro abuelo por parte de padre fue músico, nuestra madre fue costurera y nuestra abuela por parte de madre fue costurera. Pues ese cuento que no está publicado tiene que ver ya con esa parte. Y hemos escrito algo más académico, como es ya algo de derecho urbano, y como bien decía, pues también hemos escrito más de 150 artículos que aún se quedan pálidos a los que has escrito vos, porque Francisco Bautista ha escrito bastante más sobre eso, que se han hecho en el periódico, que se han publicado en diferentes revistas, sea jurídicas, sea de geopolítica, sea política, se han escrito otra cantidad de cosas. Eso está pendiente, un libro de colección de poesía, como te decía, que ahí está, pero ha sido bajo ese tipo de permisos, si querés. Primero un académico y lo segundo a través de niños. Porque, bueno, Jorge, quisiera preguntarte algo, Jorge. Algunas veces, Jorge, en realidad siempre, Jorge tiene cuando camina, cuando viaja, cuando se mueve a donde sea, cuando va a la universidad, en la mochila que carga, siempre anda 2 o 3 libros, siempre, de distintos títulos. Y incluso quiero confesar algo en público que Jorge lo sabe bien, incluso en las reuniones familiares, Jorge también lleva un libro y a veces todos estamos hablando de cualquier cosa y él está hojeando un libro. Y alguna vez le he dicho, Jorge, cada cosa a su tiempo, pero tiene el vicio de leer. Es un vicioso de la lectura, es un vicioso incontenible de la lectura. Y además tiene también una virtud o un defecto: raya los libros, mancha los libros, hace anotaciones en los libros. Esa es otra característica de Jorge. Por eso yo creo que cuando se trata de definir a Jorge, lo primero que hay que decir es que es un lector acucioso y constante. Eso lo llevó como consecuencia a escribir. Ahora, yo quisiera leer la primera parte, digamos, de ese libro o de ese cuento primario que publicaste en tu primer libro, que no necesariamente es el primer cuento escrito, pero sí es el primero publicado. Dice: Escape por el espejo, que es el título que adquiere el libro. Se escucha el 5º disparo y la ventana extrema izquierda ha quedado desbaratada por los agujeros. ¡Bam! ¡Bam!
6, 7. No he podido moverme un solo centímetro. Sabe que estoy prisionero en esta esquina angosta de bloques, dentro de una casa cuya portada es de puro vidrio. Muy bella portada, excelente, con todos los matices arquitectónicos que le acumularon. Cada detalle le fue hecho en función del conjunto. Los vidrios miden casi 2 metros de altura, rascan el alto de la puerta. Es la primera vez que me sucede esto, convertirse mi bella casa en una bella trampa, etc. En este cuento hay algo de misterio, algo de superstición, algo de miedo, algo de certeza, algo de incertidumbre. Y yo creo que la virtud del cuento, de este cuento en particular, es que a pesar de la brevedad, logra reunir en el relato de una forma sorprendente de todo un poco. Al final, el final tendrán que leerlo otro día, o tendremos que leerlo otro día. Pero en realidad todos los cuentos de Jorge Bautista tienen finales inesperados, finales sorpresivos. Y la manera en que él relata, en que usa las palabras en el cuento, te va llevando de la mano sin decirte todo. Porque al final de cuentas, el lector del cuento tiene que complementar con su imaginación lo que el autor no ha dicho. Ahora, quisiera agregar que estos cuentos para niños, que los niños leen e interpretan a su manera, tienen la particularidad, como decía Jorge, que fueron hechos por el autor, pero completados por niños. Y los niños no solamente completaron las ideas del relato, sino, yo diría, algo así como suele hacer Lucía Orellana en Chile. Los niños también ilustraron con sus dibujos y con sus pinturas, con sus ideas, con sus colores, lo que ellos pensaban, lo que ellos creían o lo que ellos se imaginaban. En realidad, estas ilustraciones de la portada y las ilustraciones internas que el cuento o los cuentos de Jorge tienen, no fueron hechos por artistas consagrados adultos, sino fueron hechos por niños o niñas que, inspirados en el contenido que está ahí, se les ocurrió dibujar cómo podía ser la niña del cuento o el niño del cuento o cómo podía ser la circunstancia. La pregunta es, este cuento, por ejemplo, Robertito, bueno, ¿cómo se imaginaron a Robertito los niños que como Robertito leyeron el cuento? Bueno, se lo imaginaron así a Robertito y lo pintaron. Bueno, creo que esa es una cualidad de los cuentos para niños que Jorge Bautista ha publicado. Quisiera hacerte una pregunta, Jorge. ¿Qué temas te motiva a escribir? Pues mira, en la medida que vas leyendo, y creo que nos pasa todo, se te van acumulando las ideas y querés expresar las ideas, querés decir las ideas, porque tenés algo que decirlo, en principio. Creo que todos tenemos algo que decir. El segundo problema es cómo decirlo, que es el otro punto. Y si todos tenemos, la libertad te da mecanismo a través del cual poderte expresar un poco mejor, porque historias interesantes las tenemos todas, ¿no? Y creo que ese es uno de los elementos y querer jugar con los niños. El mundo de los niños es una fascinación, porque está menos contaminado. Y el caso de los niños es entrar al mundo de ellos, no dejar, ¿no? Porque es una cosa distinta, sino que es entrar, descontaminarte para contarle algo. Y si vos te sentás, que me gusta mucho, sentarme cerca de niños, ellos comienzan a narrar historias y vos los escuchás y ellos están jugando. Ellos arman una casa y en la casa ellos saben dónde está la puerta. Recuerdo, no hace mucho estaban jugando dos hermanitos, una niña y un niño, y dicen como era una parte nuda, no había nada de mueble, sino que era una sala. Entonces hagamos una cita. Y la niña y el niño estuvieron de acuerdo, te hablo de 5 años, de 6 años,
4 años, estuvieron de acuerdo en hacer la casita y hacen la casita. Esta es la puerta, se imaginan 2 ladrillos abajo, esta es la puerta, es la ventana, y bueno, se mete el niño y le dice a la niña, ahora te voy a enllavar. Y la niña enllava y entonces le dice al niño, ahora me quedé enllavado. Sí, de repente la mamá lo llamó y la niña se fue. Y entonces el niño comienza a llorar porque le dice, me dejaste enllavado, no me has desenllavado. Y comienza a gritarle y entonces yo tuve que avisar a la mamá que mandara a la niña porque el niño no podía salir de la casa porque la niña se había llevado la llave de la puerta de su casita. Entonces la niña regresó, hizo la mueca, desenllavó y el niño ya pudo salir de la casa, y uno observando de ello, eso era real. Otra en un banco y se pone a jugar, incluso comienzan a saltar y te creen que la cuerda de verdad existe y están saltando. Si de repente encuentran un juguete, ellos te arman el juguete completo. Y mejor el juguete está trucado, está en llanta o está, y entre ellos se lo arma. Y se arma una persona que está vendiendo fruta y te dicen la fruta que te están vendiendo y no hay nada en el canasto, pero entre ellos hay una cantidad de cosas en el canasto. Esa imaginación tan prolífera de un niño es lo que perdemos, es lo que nos contaminamos. Y entonces, ¿qué es un libro para uno ya con el tiempo? Y creo que coincidimos todos en esto. Es la mejor conversación de una persona, porque cuando escribís un libro, siempre escribís tus mejores ideas. Y en este caso, cuando vos lees un libro, lees las mejores ideas de la persona que lo escribió. Un libro es una compañía. Y entonces al final, con el tiempo, cuando andas sin libro, te sentís solo, sin un conversador. Pero cuando andas con un libro, te sentás en cualquier parte y seguís conversando y estás platicando, excepto que sea un libro muy técnico, muy académico, que ya es otra cosa. Pero con la novela vas platicando, con el cuento vas platicando, y no solamente eso, la gente te logra ver sentado, pero vos estás viajando. Vos estás viajando en Argentina, vos estás viajando en Colombia, vos estás viajando en México. Recuerdo una escritora argentina, no recuerdo el nombre ahorita, lo debo, que escribió La otra ciudad, y ella habló de la otra ciudad de la que se imaginó cuando era niña, y escribió la ciudad como la miraba cuando ella tenía 5 o 6 años, y todo lo miraba de una dimensión enorme. Luego, siendo ella adulta, el carro, los puentes, que la acera, pues son de un tamaño al que va uno. Pero de niña, aquella grada lo miraba enorme, aquella puerta la miraba enorme, y es que ella contaba que era la visión que tenía a los 5 o 6 años, y entonces decía, y escribió así correctamente, la otra ciudad, es la ciudad que recordaba en la infancia. Y si cada uno regresase a la parte de la infancia, escribamos historias bonitas, sino maravillosas, anécdotas increíbles, y regresamos a una etapa de imaginación prolífera, que nos hace falta ahorita. Jorge, una pregunta. Tu dedicación, digamos, profesional, tu oficio, tu dedicación común es la de ser maestro. Das clases en universidades y enseñás asignaturas del derecho. La pregunta es, vos como lector y como escritor, ¿cómo combinás o integrás esa habilidad lectora literaria de cuentos, de narraciones y de ensayos con ese mundo de alumnos y de maestros en tus asignaturas de derecho? Pues hay elementos positivos y elementos un poquito dramáticos. Lo primero que me ha pasado varias veces, que mi aula de clase a veces se inscriben más allá cuando saben que está mi nombre. Me ha pasado varias veces porque me comunican ellos que no son clases aburridas, que de repente entro a un tema y entro a otra calidad de tema porque estoy conversando con ellos. Pero otra expresión que es histórica, y el alumno que entra a mis clases sabe que está la obligación de que van a leer un libro y lo evalúo. Es obligatorio en mis clases que van a leer un libro. Eso en todas las carreras en que doy clases, desde derecho, a veces me mandan para economía, para banca y finanzas, para contabilidad, para administración de empresas. Las carreras que estoy dictando clases siempre doy obligatorio, de acuerdo a la rama, un libro de literatura que tenga que ver con ello, ¿no? Pero también tiene una parte dramática, y aprovechando este espacio sin decir nombre, pues ya llevo universidades donde me han estado y al final han rectificado y vuelven a llamar
porque he dejado libros obligatorios y en esta fecha hay una resistencia a la lectura, de manera tal que han habido gestiones de parte de estudiantes para que me excusen y me comunican que estoy fuera de la universidad. 15 días más tarde, 20 días más tarde, me comunican otra vez que no, que han rectificado, que siguen dando clases. Pero eso para decirte la resistencia. Incluso te hablo puntualmente de una universidad, y hablo de ella porque ya no está, la Universidad Centroamericana, la UCA, jesuita, que ahora es la Casimiro Sotelo, que un grupo de alumnos de contabilidad se reunieron, eran unos 40 más o menos, y pidieron en este caso que revisaran el comportamiento de Jorge Bautista porque estaba dejando un libro que se llama El hombre que calculaba. Llego donde la directora y la directora me dice que esa queja, le explico el libro y al final no solamente quedo dando clases, sino que la profesora se queda leyendo el libro y logra recomendarlo a otros docentes. Eso ha sido de abajo en la universidad. Un alacia, fin de semana pasó, entregué la última evaluación de unos libros que dejé a unos grupos dominicales y 15 días anterior entregué otro resultado a otro grupo también que tenía que ver con esto. Y este viernes próximo evalúo otros grupos que tienen que ver con contrato social en la rama de derecho, que es obligatorio leerlo. El libro está ahí. Y algunos alumnos que no les gusta la lectura, desde que saben que está Jorge Bautista, a la inversa, se salen de mi grupo de clase porque dice, ahí vamos a tener que leer. Ahora, ¿vos crees, Jorge, que los jóvenes en general, los jóvenes actuales, digamos, no la generación de hace 3 o 4 décadas que no teníamos internet disponible, ¿vos crees que los jóvenes actuales del nivel universitario están leyendo poco o no están leyendo en general? En general, las dos cosas son valederas. Están leyendo poco los que leen y el resto no están leyendo, ¿no? Lo que hemos logrado sí es que en las redes se han acostumbrado al movimiento y a la imagen. Y la lectura en libros no tiene imágenes, sino que la imagen la tenés que hacer vos en la medida que vas leyendo un cuento o lo que sea. Y que encontrás literatura que es mucho más rica. Por ejemplo, los libros de antología, una belleza en imaginación mientras lo vas leyendo, una belleza, ¿no? El caso, por ejemplo, que estoy leyendo en este momento, La cabaña del tío Tom, es una belleza y lo que te va diciendo. Pero el joven actual, el hecho de la imaginación les cuesta. Y te cuento un punto más, y eso porque me lo decían algunos alumnos en estas evaluaciones, profesor, me da miedo entrar en razonamiento, razonar las cosas, me da miedo. Se han acostumbrado tanto la red a la imagen, se han acostumbrado tanto a que todo esté elaborado, que hay un déficit. Si querés, hay una confiscación de las redes a esta parte. La red tendría que ser un elemento instrumental, pero no un elemento sustituto. Y desgraciadamente está ocupando el momento sustituto y esto está dañando a todas las universidades, está dañando secundaria, está dañando primaria y es aquí donde urge regresar, por decirlo así, donde no teníamos que habernos ido nunca, a la lectura, porque la red nos da información no tan positiva a veces, pero realmente quien nos da la capacidad de la imaginación, de la invención, de la creatividad, es la lectura. Y es algo que aprovechamos ahorita. Vos estás incentivando bastante en las redes. A título personal, sos creo que una de las pocas personas con el escritor Wallace que incentivan al máximo a nivel de las redes aquí en el país, en Nicaragua, al punto que tu nombre se escucha mucho en las universidades, en lo que gusta la lectura, incentivar la lectura. Eso no tiene que pasar. Te digo un detalle, ¿no? Aquí hay una librería que se llama Hisper, y hablando con el fundador de Hispamer, que es Jesús de Santiago, que fue de la Orden La Salle y que fue el fundador de esto, me decía que en la librería que él tiene, cuando entró los libros por vía electrónica, él pensó, junto con otra cantidad de libreros a nivel latinoamericano, en las reuniones que tenían, que los libros escritos estaban condenados a desaparecer dentro de poco. Y en efecto, dice que el índice de lectores bajó, pero lo más que bajó había llegado como al 25-30% y ahí se quedó.
no siguió descendiendo. De ahí para allá, más bien retrocedió porque el que se tiró a leerlo miró que no había lo mismo. Y él mismo me decía que el romanticismo del libro, en la lectura, no en la red. Y él quitó los libros que estaban en su librero y en su escritorio, decía que se sintió solo, no estaban los libros, aunque sabía que todos estaban dentro de su memoria, pero no estaba, aunque estuviesen en la computadora, no estaban presentes con él, no lo acompañaban. Y entonces él dijo, no, regreso otra vez a la lectura de los libros. Que puedas consultar un libro por la red, está bien, pero el hecho de que compres un libro, la textura, el aroma de la hoja, el encuentro con el libro se vuelve personal y es un goce personal. Yo creo que bien lo has dicho vos en tus diferentes alusiones a la necesidad de la lectura. Eso me parece que es así, y el que es lector lo entiende perfectamente. Jamás va a existir la intimidad que existe para con el libro, nunca. Y el hecho de que lo vas a rayar tiene que ver con otra cosa. De Rochu, que es otro escritor aquí en Nicaragua, que el buen lector es el que lee varias veces un libro, pero para leerlo más rápido el libro, regresas a la memoria de lo que habías leído antes, y la única manera es que hayas subrayado las partes que te parezcan a tu criterio más importantes, de manera tal que te montas en la segunda grada de una primera lectura y vas en la segunda lectura a profundizar más las ideas que tenía en esa misma. Y no solamente es leerlo, sino que anotas, cotejas análisis que te parecen interesantes y es muy bueno. No hace mucho, Francisco, tal vez unos 20, un mes tal vez, una conferencia en la Universidad Casimiro Sotelo, y en ella llevé varios libros, y después que salí de la conferencia me dijeron el rector, la vicerrectora y el secretario académico y algunos decanos, Bautista, no os obligás a volver a ir a la lectura, a regresar a los libros, hemos anotado los libros, tenemos que leerlos. Les decía, yo vine a dar la conferencia y los vine a invitar a que tenemos que leer, porque el leer es un gozo. Recuerda aquella famosa frase de Jorge Luis Borges, que la lectura es una felicidad y a nadie se le puede obligar a ser feliz. Quien no quiera leer, pues que no lea. Pero la lectura es una felicidad y no solamente es el aprendizaje, sino que es muchas cosas más. Como te decía, la lectura está basada en que logras ver las mejores ideas de quien lo escribió, las mejores ideas de Vargas Llosa, las mejores ideas de Jorge Amado, las mejores ideas de Carlos Fuentes, las mejores ideas de Octavio Paz, etcétera. Son las mejores ideas, y creo que por ahí más o menos es que iría la línea. Sí. Jorge, bueno, quisiéramos escuchar los comentarios. Si alguno de los que están conectados hoy en vivo quisiera preguntar o decir algo sobre estas opiniones que Jorge Bautista, escritor, lector, maestro, nos ha compartido. ¿Puedo? Lucía. Sí, sí. Ay, Jorge, mira, Francisco, quiero decirte algo. Tú, te faltó algo cuando hablaste sobre tu hermano Jorge dentro de sus calidades. Te faltó decir que además Jorge es un hombre muy, muy generoso. Y cito esto porque lo voy a hacer retroceder en el tiempo. En un momento tuvo la generosidad inmensa, hace un par de añitos, de poder compartir con los alumnos con los que yo trabajaba en Lanco y regalarnos parte de sus cuentos. Y nos mandó esas grabaciones que los niños disfrutaban mucho. Y ahora que te escucho hablar, Jorge, por ejemplo, con el diente de Josefina, y cuando veo las imágenes, porque en el libro El Sol me sigue, es cuando tu hija estaba estudiando arquitectura, nos contaste en ese minuto, y ella hizo las ilustraciones. Entonces, los niños en el colegio, después de haber escuchado tus cuentos, ellos hicieron ilustraciones a través de escuchar y volver a escuchar tus cuentos, porque nos mandaste varios.
una de las cosas que les llamó mucho la atención fue cuando el papá no quiere salir del cuarto, ¿no? Entonces, y lo hacían una suerte de parangón con un escritor nuestro de literatura infantil, que es Mauricio Paredes, que Mauricio tiene un libro que se llama ¿Cómo domesticar a los papás? Entonces ellos decían, hacía poco había estado Mauricio en el colegio, entonces decía que cuando el papá no quiere salir del cuarto se parecía mucho a cómo ellos iban a ocupar el libro de Mauricio, cómo domesticar a los papás para ayudar a este papá que salga del cuarto. El diente de Josefina también fue una de las cosas mágicas que nos regalaste. Eso, reitero esto de esa generosidad, porque dentro de tu tiempo, de lo ocupado que tú eres, tuviste esa generosidad grande de poder regalarnos parte de tu tiempo. Yo siento afortunada de haber en algún minuto leído algunas cosas. Me llamaba mucho la atención que entre los cuentos infantiles de pronto hicieras ese salto tan grande con la urbanización de Managua. Cómo vas hacia la arquitectura, saltas desde los cuentos hacia la arquitectura. Pero claro, sin duda, María Rosa, ¿no? La madre de ustedes tuvo mucho que ver con lo que ustedes son, con este grupo tan grande de hermanos, de 10 hermanos, y gran parte de ellos artistas, ¿no? Hay algo ahí que se va traspasando de generación en generación. Quería comentarte además que aquí nosotros en Chile tenemos una escritora que ya no está, que es Marcela Paz, y que escribió una saga de libros que se llama Papelucho. Papelucho el marciano, Papelucho en la clínica, Papelucho historiador, y va contando muchas historias que me hacía, al escuchar tus cuentos, me hacían recordar un poco a Marcela Paz. Como, por ejemplo, Josefina va transitando en este mundo con esas historias que ella nos cuenta. Lo mismo pasa acá como Papelucho. Yo solo Jorge, además de estar muy de acuerdo contigo con el romanticismo de la lectura, ¿cierto? Yo soy una de las que acá en mi país abogo mucho por la lectura por placer. Siempre estoy incentivando la lectura por placer. Y coincidimos en algo. A mí me gusta mucho Jorge Luis Borges también. Y claro, la lectura es una felicidad. Por cierto que es una tremenda felicidad leer y estar con el libro físico. Y yo siempre le decía a los niños la importancia, y tú lo citaste ahora, la importancia que es tomar el objeto libro, sentirlo, sentir que tiene corazón, que tiene aroma, que tiene textura. Y eso es maravilloso cuando se va transmitiendo a los niños para ir incentivando la lectura. A mí solo me resta decir que hoy día, para mí en lo personal, ha sido un tremendo lujo poder escucharte, a ratos muy intermitente, porque no sé si es mi internet o la tuya, pero a ratos no te escuchaba muy bien, pero ha sido un verdadero lujo hoy día poder contar contigo, poder escuchar de tu voz cómo nacen esos escritos tuyos cuando partes allá en el 2002 buscando tu primer libro. Desde acá, desde este, como dice Francisco, sur chileno, te mando un abrazote grande. Muy pronto, ahora en el mes de noviembre, tenemos nuestra tercera feria del libro. Francisco, te hemos estado recordando mucho por estos días. Ayer nosotros aquí en mi país vivimos un proceso eleccionario, cumplimos con unos deberes cívicos, y entre medio, y que yo estaba ahí, me encontré con algunas personas que alguien me preguntó, ¿viene la Feria del Libro? ¿Viene el escritor nicaragüense? No, esta vez no puede venir, pero te recuerdan, fíjate. Entonces vamos a tener muy presente, a ver si el próximo año en la cuarta Feria del Libro podemos tener a Jorge acá, que quiere venir a conocer nuestro país, junto con Aurorita, que tiene tantas ganas de venir también. Solo abrazarte, felicitar
Desgraciadamente yo no tengo tus libros físicos acá, solo por ahí logro sacar alguna, desde internet, algunos extractos de aquello, encontré algo en PDF por ahí hace un tiempo atrás, pero ya vamos a tener la oportunidad de tener tus libros acá también y poderlos compartir. Gracias, Jorge. Bueno, Gracias, Francisco. De verdad ha sido un lujo muchas gracias. Aurora, ¿quería decir algo? Sí, sí, claro que sí. Me encanta haber conocido a tu hermano, a Jorge. No tenía el gusto y bueno, es de familia, esa sabiduría que tienen. Me hizo recordar cuando habló de la radio y de los niños alrededor escuchando la radio. Me hizo recordar que un tío por la noche se sentaba en una butaca y todos los niños sentados en el suelo alrededor escuchábamos sus cuentos, cuentos que de veras despertaban la imaginación de nosotros como niños, y que todos tenían una transmisión de valores. Recuerdo que se llamaban Juan y Pedro, otro era la historia de San Cristóbal y otro que se llamaba Ponte Garrote. No sé si mi tío los inventaba o por ahí había leído alguna historia, pero él no las contaba y de alguna manera pues ya nos iba introduciendo a la literatura. Me gusta también esto que dijo en relación a los libros, a la literatura infantil. Es cierto, ¿verdad? La imaginación de los niños y me hizo recordar esto que se llama La verdad de las mentiras, que es un ensayo sobre literatura de Mario Vargas Llosa, que apenas estoy empezando a leer, en donde pues habla sobre eso, o sea, esa mentira de que la puerta tiene llave es una verdad. ¿Verdad? Para los niños. Y entonces, bueno, la novela es así. Son verdades, son mentiras, pero que de alguna manera, pues, se hacen realidad a través de la literatura. También él decía algo, cita Vargas Llosa en este libro, las cosas no son como las vemos, sino como las recordamos. Es una cita que hace de Valle Inclán y me vino a la mente cuando habló de esta muchacha que regresa a su pueblo y escribe sobre él como lo recuerda de niña. Entonces, es un recuerdo que en la realidad ya no existe, pero que existe en la memoria de ella. Me gustó mucho la plática. Este, Me apuraré para hacer todo lo posible y en noviembre conocer a Jorge también. Me dio mucho gusto, disfruté mucho esta plática. Bueno, muchas gracias. Zaira, no sé si quiere decir algo desde Colombia. A ver si ya. Bueno, yo felicito a su hermano, pues, pero más felicito el vientre que los edificó. Tiene que ser que su mamá leía mucho en esa época. ¿Me oyen o no? Sí. Sí. Bueno, felicito pues a su hermano y a todos los que escriben. Una vez me dijo un hombre, después de ellos ya 25 años escribiendo mi primer libro, ¿usted qué? ¿Cómo sigue con esos libros? Con esos escritos, bien. ¿Y cuándo va a publicar? No sé. Es para tener plata, hijo. El que no publica no es escritor. Entonces le voy contando a usted que porque ha dejado abandonado por 15 años el presentar libros al mundo, porque esos son los hijos. Desde el 2009 hizo la urbanización de Managua. Y vamos en el 2024, 15 años, usted entonces no ha vuelto a publicar. ¿Por qué me di cuenta? Por el ICBN, que empecé a estudiarlo ahorita mientras hablamos al teléfono, estuve en internet y me pareció algo tan cautivante que dentro de todo lo que presentan al mundo la nube está su ICBN con sus libros, con 1, 2, 3, 4, 5 libros. ¿Qué pasó? Que lleva 15 años sin publicar. ¿Qué pasa? Entonces, lo felicito y estoy de acuerdo con usted. Hoy en día, tengo un amigo que es un sabio del derecho y se retiró de la universidad
porque lo amenazaban de muerte los alumnos porque perdían una materia. Y le decían, pero ¿cómo lo voy a pasar si usted no leen? Amenazado de muerte el profesor. Ustedes no leen, yo no puedo pasar a una persona en derecho o en cualquier carrera que no leen. No leen. No leen los jóvenes de hoy en día. Pero ¿cómo les parece que voy a ser otra vez abuela? Entonces no tengo mucho tiempo de leer porque estoy tejiendo y bordando. Y me descubrí que me llegó por YouTube La vegetariana de Han Kang. Son 5 horas 45 minutos del audiolibro. Y mientras tejo y bordo, estoy yendo el audiolibro. Lo malo es que no puedo subrayar, pero cuando algo me gusta me devuelvo y lo oigo 3 veces. De modo que esa tendencia tampoco está tan mala para cuando uno tiene otras ocupaciones y quiere oír el libro y es una compañía. Dejo la inquietud y lo felicito. Muchas gracias. Muchas gracias, Zaira. Bueno, Jorge, unas palabras finales para esta audiencia que te va a escuchar en este conversatorio grabado, distintos escritores, lectores interesados en estos temas a nivel latinoamericano, hispanoamericano, y podrán opinar y escucharte, ¿verdad? Una palabra final es tuya. Francisco, pues mira, yo quiero recordar el análisis que vos haces en un libro sobre Rubén Darío, del que te has convertido en especialista, y que es nuestro gran imagen, y hablabas de la pedagogía dariana, y en ella, el primer mecanismo de aprendizaje que tenía Rubén era escuchar en la falda de tía Bernarda los cuentos que todos los que se reunían comenzaban a conversar. Hemos perdido efectivamente el primer gran libro, la posibilidad de la reunión y la posibilidad de la conversión, que bien los que han participado, como el primer libro, que es el que te desata la imaginación. Lo segundo, que luego llegando a los colegios, a las universidades, está pasando una resistencia que a veces tiene elementos incluso violentos, si vos querés, como bien lo han dicho desde Colombia, y es que la resistencia a veces se vuelve activa de los alumnos para efecto de no querer ser obligados a estudiar o de leer. Y aquí es donde planteé 3 veces, puntualmente 3 veces, que me han querido expulsar de distintas universidades por el tema de los libros. Tal es la resistencia que el obligar o el invitar, porque lo tratás de explicar de diferente manera o mercadear de diferente manera, la resistencia a la lectura, porque a ellos les parece amenazador al sistema que tienen de imaginación o al sistema que tienen de la red, donde todo está elaborado, la imagen está elaborado, la conversación está elaborada, y es que el temor a razonar, el temor a pensar, se ha vuelto a esos niveles, y creo que la idea de escribir ahora es casi un riesgo, la idea de publicar es de mayor riesgo, la idea de decir a alumnos que entren a las universidades es un poco de apostolado, y todos los que estamos acá en esta red en este momento tenemos la obligación en la isla, en el lugar que nos desempeñamos, a invitar a la lectura para que no muera la lectura, y con esto no muera la imaginación y no muera el razonamiento ni el conocimiento del ser humano. Bueno, muchas gracias, Jorge. En realidad, cuando hablamos de Darío, decimos que los 3 métodos de la pedagogía rubendariana, los 3 instrumentos del aprendizaje de este hombre autodidacta de éxito en la literatura hispanoamericana fueron el escuchar, el observar y el leer. Esos 3 instrumentos son fundamentales para el aprendizaje. Estamos en tiempos diferentes, en la era de la tecnología, en la era de la información y de las redes virtuales. Eso, digamos, satura todos los espacios de la inteligencia artificial, etcétera, y a veces perdemos de vista el valor de la lectura, de la conversación, de la observación, que son aprendizajes fundamentales. Sin embargo, estoy convencido que eso no va a desaparecer. Los tiempos son distintos, pero los tiempos pueden ser aprovechados de manera creativa. Como decía Zaira, el audiolibro puede ser un buen instrumento, por ejemplo. Saber ver imágenes o videos que son útiles o que cuentan sobre los libros y sobre experiencias creativas, y sobre despertar, desarrollar la imaginación, viajar en el tiempo, me parece que es importante. Bueno, Jorge Bautista Lara, lector, escritor, maestro,
de vocación, comprometido con la lectura y con la enseñanza. Muchas gracias por los comentarios que has compartido y espero que sigamos andando en este camino en el que andamos. Muchas gracias a todos ustedes. Nos vemos. Gracias, Francisco. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Buenas noches.